Hola, maestra, sí, ya. Okay. Bueno, entonces, ahí está. Bueno, hay muchos autores que en un primer momento empiezan a seguir el camino de Freud, pero pues él es como muy estricto en sus ideas, diríamos como muy cerrado, quien de alguna manera se desvía un poco de lo que él originalmente está planteando, pues entonces rompe con esta situación. Y bueno, esto les lleva a los demás entonces a ir haciendo algunas derivaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Jung, pero también, por ejemplo, tenemos el caso de Erikson, de Fromm, que en algún momento hasta, pues valdría la pena, por ejemplo, analizar si verdaderamente los psicoanalistas consideran a Jung como tal, como psicoanalista, ¿no? Dado por esta ruptura que él va a tener con Freud. Pero bueno, muy al margen de esa situación, hay que ir señalando que dentro de las aportaciones que va a hacer Jung, hay tres grandes ejes muy importantes y el primero de ellos es este inconsciente colectivo, ¿no? Que pues precisamente es como el punto de cisma, el punto de fragmentación que van a tener estos dos doctores. Él propone, Jung va a proponer esta idea del inconsciente colectivo, cosa que a Freud pues no le hace como mucha gracia, pero que finalmente pues es una propuesta bastante interesante. El video que ustedes van a ver, yo les recomiendo que lo vean una, dos veces, lo que sea necesario, es bien interesante, ¿no? Cómo Jung no va a exponernos estas ideas de la nada, sino que él pues está llevando a cabo toda una serie de investigaciones que como nos relatan en el video, se basa en todo el mundo. Digo, Jung no tiene reparo en un momento determinado a visitar diferentes tribus en diferentes lugares del mundo y entonces a partir de ahí, pues él crea esta idea de los arquetipos, ¿no? Es decir, esas ideas que están, perdón, que están presentes en, en todos estos lugares que él va visitando y que probablemente no se presenten exactamente de la misma manera, pero que sin embargo allí están presentes, ¿no? El tema o el concepto de los arquetipos. Y otro punto también que aporta Jung así fuertemente es el concepto de la sombra, ¿no? La sombra, este otro arquetipo, vamos a decir que está presente también en todo momento y en todo lugar en nuestra existencia. Para poder entender esta cuestión de la sombra, yo les pedía que escucharan el audiolibro porque se me hace como lo más rápido eh, para ir entendiendo. Este audiolibro es la primera parte de un libro que se titula Al encuentro con la sombra. Este libro, Al encuentro de la sombra, es una compilación, es la reunión de muchos materiales, de muchos autores, verdaderamente muchos autores jungianos. Es decir, que encuentran que las ideas o las propuestas de Jung son acertadas, que son interesantes. Y entonces estos dos autores principales, eh, Connie, ay, no, ahorita les digo su apellido, y el otro doctor, apellida Abraham, aquí está. Connie Seu y Jeremias Abraham son los dos responsables de compilar esta serie de textos, de publicaciones que autores jungianos han hecho una vez que han trabajado y han tenido experiencias con sus pacientes
con la sombra. Por eso el libro se llama Al encuentro con la sombra. Como es un audiolibro, de repente nos puede, bueno, a mí me pasó, a lo mejor ustedes no, pero a mí me pasa que de repente me pierdo un poco con todo lo que están diciendo, porque yo sí soy más visual, ¿no? Sinceramente, yo sí soy más visual, entonces necesito saber de qué están hablando. El libro está leído tal cual, como viene, como si nosotros leyéramos el libro desde la primera página hasta la última, entonces, pues ahí nos van metiendo diferentes citas de diferentes autores, ¿no? Eh, citas que verdaderamente llegan a ser bien interesantes. Por ejemplo, al principio, si ustedes lo escuchan nada más, les va a parecer raro porque de repente hay como unas frases que pareciera ser que no tienen como mucha lógica, pero es realmente nada más como para contextualizar lo que estamos por escuchar, ¿no? Por ejemplo, en la primera página hay 4 citas, la última es de Jung, la voy a leer porque me parece, híjoles, la verdaderamente esta aportación de Jung, bueno, a mí en lo personal en mi vida me ha servido muchísimo. Dice Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Esto quiere decir que nosotros tenemos la tarea de conocernos, de identificar, como a veces lo hacemos esquemáticamente, nuestro angelito, o más bien, siempre a la derecha es el ángel, ¿no? El angelito y el diablo. O sea, nosotros tenemos que conocer esas dos áreas de nuestra vida que nos están construyendo. Esto es lo importante. O sea, no somos buenos ni malos, o sea, estamos construidos a partir de estos dos ladrillos. Y este libro del encuentro de la sombra habla de muchas ideas o muchas esferas de nuestra vida en donde nosotros tenemos este encuentro con esta parte que puede ser positiva, no la voy a referir como ángel, pero esta parte que puede ser negativa y esta parte que puede ser, perdón, esta parte positiva y esta parte que puede ser negativa, ¿no? Pero además lo importante aquí, lo interesante es cómo y a partir de dónde yo le voy a poner el concepto de positivo y de negativo, porque ya le estoy dando como una connotación, ¿no? Pero bueno, dice Jung que en la medida en que nosotros nos conozcamos, vamos a tener la capacidad de no repetir esas partes oscuras que no nos gustan de nosotros, porque dice Jung que si nosotros no identificamos estas dos áreas, entonces lo que está sucediendo en mi vida y que no me gusta se va a repetir una y otra y otra y otra. Y es en el momento en que le pongo luz, es decir, en el momento que lo identifico y que lo acepto y comulgo con él, comulgar es, viene de comunión, común, unión, es decir, en el momento que lo acepto y lo conozco, entonces yo puedo comenzar a vivir una vida más placentera, más tranquila, aceptarla. La vida no va a mejorar mágicamente de la noche a la mañana, pero en la medida en que yo pueda entender y aceptar lo que me está sucediendo, eso ya por sí, ese trabajo nada más, me empieza a dar estabilidad, ¿no? Después viene el prólogo, es como una especie de presentación de Connie, precisamente, en donde nos dice que, bueno, pues ella como analista, parecía que tenía una vida muy estable, ya había solucionado como muchas situaciones de su vida, inclusive pues era como un poquito altanera en ese sentido porque ella se sentía como un tanto superior a, a todos los demás simples mortales que andamos por ahí en el mundo, pero llega un momento en donde viene ese encuentro con la sombra que ella jamás se hubiera imaginado porque pareciera que ella ya tenía como muy resuelto todo esto. Y también esto me encanta, ¿no? Porque a veces sucede que nos dicen que nosotros como psicólogos, pues, deberíamos de ser esto o lo otro, casi como la magnificencia, y eso pues no es así, o sea, somos seres humanos de carne y hueso que en algún momento de nuestra vida, por supuesto que tenemos encuentros y desencuentros, ¿no?
Entonces, Connie tiene en un momento de su vida ese encuentro con la sombra y entonces empieza a dar, empieza a atender muchas cosas que inclusive ella había dejado desatendidas, ¿no? Y aquí viene un crecimiento muy importante. Después viene la introducción como al libro. Aquí quiero hacer hincapié en que, bueno, este libro que ahorita ustedes van a ver está constituido por aproximadamente 46 capítulos, no me acuerdo, 40 y algo. Me acuerdo que casi le pega a los 50 capítulos. Este, pero bueno, el número es lo de menos. Pero algunos capítulos tienen su propia introducción. Entonces, esta primera introducción que nosotros encontramos es en sí la introducción a todo el libro, ¿no? Y se llama El lado oscuro de la vida cotidiana. Aquí nos van a exponer varios puntos importantes, como por ejemplo, ¿qué es la sombra, no? La sombra, regresando otra vez a esta idea como que del ángel bueno y del demonio malo, pareciera ser que de repente la sombra es precisamente este demonio, este constructo de negatividad que tenemos nosotros con nosotros mismos, y que a toda costa tratamos de evitar, ¿no? A toda costa tratamos de tapar, como que es algo que no queremos conocer, no queremos saber, y entonces le ponemos encima una serie de cosas para no verla, para ocultarla y sobre todo que no sea evidente no solamente a los ojos de los demás, sino también a los ojos de nosotros mismos. Y esto definitivamente que la verdad nos va a traer muchos problemas. Jung, una de estas ideas magistrales es precisamente el señalarnos que nosotros tenemos que aprender a vivir con estas dos dualidades que tenemos en el mundo, ¿no? Y que desgraciadamente eh, hemos dejado de lado en este mundo occidentalizado que vivimos mucho a la usanza de los europeos de Estados Unidos. No nos permitimos vivir con esta dualidad que nosotros tenemos. Entonces, en la medida que nosotros la identifiquemos y la aceptemos como parte de nosotros mismos, y también un poquito como dejarle de poner esta etiqueta de maldad, por eso yo hace rato decía, no quiero decir ángel y demonio, sino como que esta cuestión entre positiva y negativa, ¿no? Vamos, bueno, Connie nos va explicando qué es lo que sucede cuando tenemos este encuentro precisamente con la sombra, que además de todo está en todos los niveles, no solamente en nuestro nivel personal. Esta sombra, dado que hay y aquí me regreso a esta parte, dado que existe un inconsciente colectivo, la sombra no solamente la vamos a encontrar en mí, de manera personal o de manera individual, sino que el entorno en el que yo me desarrollo tiene su propia sombra, ya esa sombra pues le va a llamar sombra colectiva y nos va explicando precisamente cómo se da esa sombra colectiva, ¿no? Nos dice que precisamente a pesar de que vivimos en esta cultura occidentalizada, recuerden ustedes que a Europa se le llama Occidente, ¿no? Y todo lo que es Asia, pues es Oriente. Entonces, todo lo que tiene que ver con Europa es Occidente y decimos que nuestra cultura es occidentalizada y esto es una realidad, ¿no? Entonces dice que a pesar de que nuestra cultura occidentalizada tiene fuertes bases en la cultura greco-latina, es decir, de Grecia y de Roma, nosotros olvidamos, o bueno, los europeos posteriores olvidaron un par de conceptos muy importantes que eran para los griegos. Con el paso de los siglos ya sabemos que los europeos, aquí en México específicamente los españoles,
llegan y conquistan e imponen su cultura, su tradición, su manera de ver y de percibir al mundo, etcétera, etcétera, pero que la verdad es que ya desde tiempo de los griegos existía un recinto que se llama el Oráculo de Delfos, en donde en la entrada había una inscripción con dos ideas muy importantes, ¿no? La primera significa, bueno, más bien dicho, la primera es conócete a ti mismo. Y Connie nos habla precisamente de la importancia precisamente de esa situación, ¿no? De desmenuzarme, de observarme, de mirarme para llegar al conocimiento. Y entonces, en la medida que yo tengo un conocimiento de mí misma, entonces en esa medida yo puedo solucionar muchas cosas. Si yo no me conozco, sobre todo si yo no me sincero y yo no me digo verdaderamente lo que yo soy, no me reconozco como tal, entonces voy a continuar con los problemas, ¿no? Hay una génesis de todas nuestras problemáticas psicológicas a partir de la negación de nosotros mismos, ¿no? Ahí hay un problema. Bueno, esa es la primera idea que encontramos en el oráculo de Delfos. Y la segunda, nada en exceso, ¿no? Esta es una idea muy cabal, muy concreta, nada en exceso, que nos dice que cuando nosotros precisamente caemos en los excesos, pues llegamos a tener muchos problemas, ¿no? Cuando nuestros límites son desmesurados, o más bien dicho, cuando no tenemos límites, entonces vienen pues cuestiones negativas, y no solamente a nivel personal, a nivel individual, sino también a nivel colectivo, a nivel social. Por ejemplo, la gran devastación que nosotros estamos haciendo a la naturaleza, y digo nosotros porque aunque yo no tengo una fábrica, aunque yo no esté talando directamente los árboles, cuando yo me aferro a este consumismo impresionante, cuando soy parte de este consumismo, pues finalmente estoy dañando al medio ambiente. Entonces, el, el no llevar o el no tener todo en su justa medida y caer en el exceso, pues es lo que nos causa daños, ¿no? Nos causa daños a nivel colectivo y a nivel personal. Viene una segunda parte, no, ya esto es como la tercera o la cuarta parte, que es ahora o nunca, y que nos habla precisamente de que una vez que yo me he concientizado de quién soy, de qué es lo que necesito, me he sincerado conmigo misma, entonces viene el momento de actuar, porque de lo contrario yo me puedo conocer, puedo identificar cuáles son mis necesidades, cuáles son mis circunstancias, pero si no hago nada, pues es exactamente lo mismo que si no me hubiera conocido, que si no me hubiera descubierto, ¿no? Entonces, hay que llegar a la acción. Y después nos habla de la reconciliación con la sombra. Esto es bien, bien bonito, la reconciliación con la sombra, porque desde que nosotros nacemos, pues nos empiezan a bombardear con ideas, ¿no? De lo que se debe hacer, de lo que se espera de ti, y también de lo que no debes de hacer, de lo que no se espera de ti, de lo que tú como hija de familia no debes de hacer, o de lo que tú como mexicana no debes de hacer, o de lo que tú como citadina no debes de hacer, etcétera. Y entonces es ahí, esa es la génesis de por qué nosotros vamos negando nuestra sombra, ¿no? Para ser aceptadas por la sociedad, bueno, primero por nuestros padres o por nuestros cuidadores, para ser aceptados por los cuidadores, nosotros negamos nuestra identidad, ¿no? Lo que está en desacuerdo con las familias, con las personas que me están cuidando, eh, digo, lo digo así porque pues generalmente es la mamá y el papá, pero ya sabemos que no necesariamente, o sea, también puede ser la abuela, puede ser la tía, etcétera. Entonces, para que el otro me acepte, yo me niego a mí misma, ¿no? Y como decía yo hace ratito, esa es la génesis de mis grandes problemas, de mis grandes traumas, etcétera, etcétera. Entonces, dicen estos autores, dicen los autores junguianos, todos en términos generales,
cada uno a su manera. Connie y Jeremy son nada más como los portavoces. Este, pues lo que nos dicen es recupera tu sombra. O sea, haz las paces con tu sombra, reconoce tu sombra, acéptala. Y en la medida en que tú aceptes tu sombra, que es parte de ti, pero que a los de afuera no les gusta, pero que tampoco tiene por qué estarles gustando, en la medida en que tú hagas las paces con esa parte de ti, oscura, ¿no? Y así lo voy a decir oscura, porque a lo largo de los siguientes capítulos vamos a encontrar cosas verdaderamente encantadoras. Entonces, a la medida que yo vaya aceptando esa parte oscura de mí, yo voy a empezar a crecer, ¿no? Y bueno, entonces esta es la primera parte que ustedes van a escuchar en el audiolibro. Les voy a mandar el texto en PDF, porque si, como les decía yo, si a lo mejor ustedes son más visuales, como yo no soy tan, bueno, sí suelo ser auditiva, pero en este caso como que de repente oír el audiolibro no me deja tanto como leerlo. Les voy a mandar los dos, ya ustedes saben qué es lo que más les conviene, ¿no? Esa es la introducción. Después el libro se divide en dos partes. Bueno, obviamente la primera y la segunda parte. En estas dos partes es en donde están divididos los 40 y tantos capítulos que yo les decía. En realidad, cada capítulo es como una propuesta de lo que 46 analistas junguianos tienen que decirnos que han encontrado con respecto a la sombra. Y en este sentido, hay muchísimos subtemas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay dos artículos que hablan de la relación madre-hija, ¿no? ¿Cómo es mi relación con mi madre a partir de la sombra? Y cómo o por qué precisamente las relaciones madre-hija específicamente, es decir, mujer-mujer, pues pueden convertirse como algo muy conflictivo que a lo mejor nosotros en términos generales no lo sabemos, pero como psicólogas nos vamos a dar cuenta tarde o temprano que las relaciones madre-hija son de las relaciones más conflictivas que existen y que son, al menos en nuestra cultura, son de lo más recurrente que se puedan imaginar, ¿no? Si tenemos una relación con nuestra madre sana, pues tendremos que dar como gracias casi casi, pero si tenemos una relación insana con nuestra madre, um, no se preocupen, no piensen que son las únicas. En realidad esto es desgraciadamente como muy común, ¿no? Entonces, estos dos capítulos que hablan de la relación madre-hija tienen como dos lecturas, ¿eh? Es bien interesante, tienen dos lecturas porque por una parte, obviamente vamos a decir yo, Beatriz Navarrete, cuando los estuve leyendo, pues estoy visualizándome en esta posición de hija y obviamente en la relación que yo tengo con mi propia madre, pero también de repente me cae como la moneda, me cae el 20 en la situación donde yo soy madre y tengo una relación con dos hijas, ¿no? Entonces es bien interesante. Este, mm, Bueno, empieza esta primera parte nuevamente con tres citas diferentes. Bueno, esto se los digo porque cuando nosotros estamos escuchando el audiolibro, de repente nada más viene la frase y el autor y uno puede decir, ay, pero ¿de qué se trata esto si se supone que es un capítulo? No, no. Antes de entrar al capítulo como sí, pues vienen estas citas. Por ejemplo, en donde empieza la primera parte del libro, hay 4 citas
Una es de Jung. Ah, otro punto importante. Lee muchos autores, lee muchos autores. Entonces, ahí en algunos casos, pues también es un poquito como de cultura general, ¿no? Por ejemplo, está el capítulo del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que bueno, no sé si ustedes conozcan el libro, la novela del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que es como un clásico de la literatura universal. Se me fue ahorita el nombre del autor, pero pues de repente está citando, está hablando del doctor Jekyll y Mr. Hyde, tal vez porque es como el ejemplo más concreto precisamente de cómo nosotros vivimos con nuestra parte consciente y con nuestra sombra, ¿no? El doctor Jackie sería como nuestra conciencia y Mr. Hyde sería esta parte de la sombra, que finalmente no estamos hablando de dos personas diferentes, sino que estamos hablando de la misma persona que en un momento determinado tiene estas dos personalidades, es decir, estos dos elementos que están construyendo su personalidad, ¿no? El doctor, la parte angelical, decirlo de alguna manera, que es el doctor Jekyll, y la parte demoníaca, la parte negativa, que es Mr. Hyde. Entonces, bueno, aquí, insisto, aquí ya también es un poquito como de cultura general para que a la hora que está haciendo las citas, pues ustedes estén conscientes, ¿no? De que puede estar hablando de, pues, muchas personas. Tiene aquí esta cita que dice, cada uno de nosotros proyecta una sombra, tanto más oscura y compacta, cuando menos encarnada se halle en nuestra vida consciente. Es decir, entre menos pongamos atención en nuestra sombra, esa sombra va a ser más terrorífica. Pero en la medida que nosotros hagamos o le demos luz a nuestra sombra, entonces la sombra se proyecta como un ser menos poderoso, ¿no? Pero bueno, dice después, esta sombra constituye a todos los efectos un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones. Porque la sombra, chicas, la sombra, la mejor manera de vivir con nuestra sombra es no negándola, es aceptándola. Pero como es esta parte oscura, reprimida, pensemos como este costal donde yo eché todo aquello que la gente importante para mí me dijo que no debía de ser, que no debía de tener. Entonces, cuando nos asomamos un poquito al costal, y aquí viene un capítulo que no me acuerdo cuál es, pero nos habla precisamente de que todo lo negativo está en ese costal. Ahí está constituida nuestra sombra. Y cuando nosotros, imagínense ustedes, estamos abriendo como una bolsita, ¿verdad? Estamos abriendo un costal, nos asomamos y vemos todo lo que está ahí y de repente nos podemos asustar. Pero bueno, precisamente entonces es en ese momento cuando la sombra tiene mayor poder. Pero si nosotros hacemos caso de las sombras, si nosotros le damos luz a las sombras, si nosotros convivimos con nuestra sombra va perdiendo poder y cada vez se va haciendo más pequeña, ¿no? Yo pongo una analogía como un jabón que utilizamos. Un jabón que utilizamos constantemente, pues en un primer momento es grande, ¿sí? Pero, ¿qué sucede conforme lo voy utilizando, le voy echando agua, se va desgastando, ¿no? Se va deslavando y llegará un momento en que pues el jabón prácticamente desaparece, ¿no? Se acabó. Entonces con la sombra es más o menos lo mismo. Cuando yo me conozco e identifico cuál es mi sombra y la acepto y la trabajo, la sombra se va a ir desgastando como ese jabón, ¿no? Dice Nietzsche, yo creo que la sombra del hombre radica en su propia vanidad y esto también tiene mucho que ver con esta situación, ¿no? Esto que yo niego y lo niego y entonces lo que le muestro al mundo es como mi mejor cara.
pero la verdad es que si bien esa, entre comillas, mejor cara puede ser cierta, yo le dejo a ver el mundo solamente mis cuestiones positivas. Este, no voy a decir que es falsa esa mejor cara. Sí, por supuesto que esa mejor cara es cierta, pero no es todo. No soy toda yo. O sea, hay una parte muy fuerte de mí que, este, que falta, ¿no? Y entonces sí, por vanidad, como dice Nietzsche, pues solamente dejo entrever lo más aceptable, ¿no? Lo más bueno. Bien. Después de esta introducción de la primera parte, entonces ya vienen los capítulos. Hay muchos capítulos. Yo lo que les recomiendo a ustedes es que en el formato en PDF se vayan casi hasta el final. En el final hay unas, porque desgraciadamente lo que sí no tiene este libro es un índice, no tiene un índice como tal. Entonces, pues, si ustedes están en el PDF leyendo en su computadora o en su celular, pues va a ser como un poquito complicado identificar todos los capítulos, porque además les digo que son 40 y tantos. Entonces, yo lo que les recomiendo es que hacia el final del PDF vienen reconocimientos, viene el nombre de todos los autores. Entonces, ahí ese es como el gran índice. Y entonces los lean. A ver, voy a dejar de compartir esta pantalla. Permítanme tantito. Entonces los leen y la cerré. ¿Por qué la cerré? Bueno, a ver. Elijan un capítulo. Como ya les dije, son 40 y tantos. Entonces, la verdad es que cada capítulo es muy corto. Si ustedes lo escuchan en el audiolibro, pues yo creo que son 10 o 15 minutos, 20 minutos, y si lo leen, pues también más o menos, que harían una lectura de estudio. Recuerden que una lectura de estudio es lenta y repetitiva. Estar subrayando las ideas importantes, yo tendría que estar buscando los conceptos que no conozco, y por eso se vuelve repetitiva, no por otra cosa. Entonces yo les recomiendo que se haga una lectura lenta y repetitiva. Ok, aquí está. A ver, les comparto. Ok, ¿ya ven este PDF que dice notas? Sí, maestra. Ok, bueno, aquí en esta parte de notas. Ah, no, no es cierto, no es en notas, estoy viendo que no, no, no es, a ver. Ah, aquí está. Perdón, es aquí donde está permisos y copyrights. Ahí es, esto es lo que nos puede guiar un poquito como si fuera el índice, ¿sale? Aquí vemos el nombre de los capítulos. Capítulos 1 es el gran saco que todos arrastramos. Chicas, yo sí les voy a pedir que lo lean o lo escuchen, porque este es precisamente el ser el capítulo 1, es como la gran introducción para poder entender de una manera más clara qué es la sombra. Y es lo que les decía hace ratito. Estos autores hacen esta como analogía en el sentido de que la sombra es ese gran saco en donde nosotros metemos todo lo que no queremos, pero que la verdad a final de cuentas es contraproducente, porque estamos negando una parte de nosotros, una parte importante, una parte primordial, y de ahí viene la génesis de muchos problemas. Bueno, el capítulo 2, este...
Bueno, es que viene en inglés. Puede, a ver, el conocimiento de la sombra. A ver, ahorita les digo cómo tiene el capítulo 2. Lo que sabe la sombra, entrevista con John Sanford. Ahí, ok. Si ustedes nada más escuchan el audiolibro, van a escuchar como una especie de diálogo. Es una especie de diálogo entre el autor del capítulo, que es este personaje que se llama Patrick Miller, con un psicoanalista que se llama John Stanford. Entonces ahí se están como entrevistando y entonces Stanford le da su opinión acerca de lo que es esta sombra, ¿no? Capítulo 3, arqueotipos. Capítulo 4, la sombra de la realidad. Y bueno, ahí se va, ahí es donde vamos viendo los diferentes capítulos. Yo les decía, yo les recomiendo que vayan viendo los diferentes capítulos y va a haber seguramente algún capítulo que les haga clic, algún capítulo que ustedes escuchen como muy interesante. Ah, ya sé, no, aquí está. No, es que creo que aquí viene el capítulo 10, la sombra compartida por los hermanos. Ah, este capítulo de la sombra compartida con los hermanos, ay, es un capítulo exquisito. El cuerpo como sombra es el capítulo 12, pero ya no está el 13 y el 10, está hasta el 19. Cuando la tecnología daña, este capítulo está muy, muy acorde con lo que estamos viviendo en este momento. El diablo en el tarot, el capítulo 24, si es de Jung directamente, es el problema del mal en la actualidad. El capítulo 26, la curación del ser humano. Es que aquí sí viene en español, pero no vienen todos los capítulos. Bueno, ok. Les repito, les dejo entonces, perdón, que escuchen o que lean esta primera parte hasta donde todo lo que es la introducción y el capítulo 1, que en el audiolibro, todo lo que es la introducción es hasta el minuto 42. Luego, ya el capítulo 1, ahí ya no le medí, pero son también como 10 minutos. O sea que estoy hablando de que escuchen cuando menos los 50 primeros minutos del audiolibro, o en el caso del texto, el texto es hasta la página. Oh, qué interesante, el libro no tiene páginas. Un